Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos o no? Muy bien, hermanos, pues dese la oportunidad de saludar a el hermano que tiene a un lado. Puede levantarse y practicar el efecto espejo. Si usted le regala una sonrisa a aquel que le está saludando, va a ver que le va a regresar con una misma sonrisa. Aprovecho, hermanos, para invitarlos los días martes a las 7 de la noche. Tenemos nuestros cultos de enseñanza bíblica, y los jueves a las 6 de la tarde nos gustaría también verlo aquí para el culto de oración. Los días domingos a las 10 pues tenemos aquí nuestro culto. También el día jueves en el crucero de Parácuaro, a eso de las 5, tenemos también nuestro culto ahí. Entonces hay tiempo para que usted se nutra de la palabra de Dios. Dese esa oportunidad de conocer de nuestro Creador. Muy bien, reciban un cordial saludo de nuestro hermano Nelson, que está viajando, que es el encargado de esta clase del día domingo a las 10. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y vamos a abrirla en el libro de Lucas 19. Antes quiero contarles una historia. En esta historia está Rosita. Rosita es una ama de casa muy dedicada al hogar. Rosita tiene 4 hijos. Uno de ellos ya mayor, 15 años mayor, se podría decir, ya para próximamente a adquirir la mayoría de edad. Los demás son niños de 10 años, 5 años y uno chiquito de 2 años, dedicada al hogar. Tiene su esposo, quien le trae el sustento de su casa. Sin embargo, Rosita no es feliz. Y no es feliz porque su esposo, a pesar de que le suple todas las necesidades, él tiende a menospreciarla, tiende a humillarla, tiende a hacerla menos. Y no se diga, hermanos, cuando el esposo llega en estado de ebriedad, recibe golpes e insultos. Pero Rosita trata de hacer su vida como todos los demás, cargando eso. Un día, unos misioneros llegaron a su casa, y estos misioneros le enseñaron a nuestro Señor Jesucristo. Le enseñaron las palabras de vida eterna. Rosita aceptó a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué creen, hermanos? La condición en su casa no cambiaba, seguía igual. Pero Rosita decidió que hubiese una transformación total en su corazón, y empezó a modificar ciertos aspectos de su vida de manera progresiva, a grado tal que su esposo le llamó la atención y le dijo: ¿a dónde estás yendo tú cada domingo que te están transformando? ¿Por qué ya no me contestas cuando te digo algo? Es más, ya cuando llego borracho, en vez de mandarme a
otro lugar, me atiendes. Yo creo que allí a donde vas, estás viendo a otro hombre. Así que, Rosita. Lucas 19. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, del 1 al 10. Hermanos, póngase de pie para que las bancas descansen un poquito, porque usted va a estar un ratito más ahí sentado. Y para que la circulación en su sangre circule. Dice la palabra de Dios, 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos en esta bonita mañana porque nos permites estar en esta tu casa, mi Dios. Te pido, Padre, que las palabras que salgan de mi boca sean para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia. Alabado, glorificado sea tu nombre. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. En esta parte en esta historia, no sé si usted notó 3 elementos en ella, o 3 elementos que van a que son piezas importantes en esta narración. Uno de ellos, pues nuestro Señor Jesucristo. Otro, Zaqueo. Y si ustedes notaron por allí un árbol, ¿se acuerdan cómo está el nombre de allí, del árbol? Un árbol sicomoro, ¿verdad? Son los 3 elementos que vemos en esta historia. Y yo creo que aquellos que tuvieron la dicha de desde niños estar en una casa cristiana, con esta historia yo creo que se la saben de memoria, hermanos. Hasta cancioncitas hay ahí en los párvulos relacionados con este Zaqueo. Pero mire, vamos a ver estos 3 elementos. Antes de esto, vamos a ver en qué marco histórico se está desarrollando esta historia y en qué marco histórico está. El Imperio Romano era el que estaba gobernando y su gobierno lo hacía con mano dura. Imponía los impuestos, que a quién le gusta pagar impuestos, ¿será, hermano? Como que el IVA nos perjudica. Bueno, pero es parte de lo que tenemos que contribuir. Y estos romanos, hermanos, no solamente era su yugo en cuanto poco el cobro que hacían de impuestos, se aprovechaban de la situación, hermanos. Y obviamente lo que obtenían lo utilizaban como ellos mejor consideraban, ya sea para
armamento, para su ejército, incluso para adoración a sus dioses, que sabemos que eran muchos. Por lo tanto, hermanos, para hacer la recaudación de impuestos, ellos utilizaban a los mismos judíos. Y dentro de estos mismos judíos está Zaqueo, que era un publicano. Entonces, imagínense, hermanos, ¿usted cómo consideraría si tuviera a aquel que le está diciendo, oye, no pagaste el impuesto de aquello que vendiste, le debes tanto a Roma? Oye, mira, ya te voy a echar a los romanos porque el impuesto, ¿qué pasó? ¿Usted cree que estos publicanos eran apreciados? No, hermanos, eran despreciables para ellos. Los consideraban antipatriotas. Es más, hermanos, a los publicanos se les consideraba, para cuestión del hombre, la situación más baja en cuestión moral. Lo ponían al igual que a una prostituta, en el mismo rango los tenían, tanto al publicano como a la prostituta, porque eran de lo más bajo que podía llegar un hombre, lo consideraban los judíos, un enemigo de la nación, alguien no querido. Eran ladrones. Sí, hermanos, usted no lo podrá entender, pero en ese tiempo, allá, cuando en esos tiempos de Jesús, se robaban los impuestos. No sé si aquí todavía se puedan robar los impuestos, pero en los tiempos de Jesús se robaban los impuestos, hermanos, y los utilizaban para enriquecer sus bolsillos. No sé si pasen en la actualidad, pero algo así pasaba ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en Roma en particular. Eran relegados estos publicanos de las fiestas solemnes. No se les permitía pasar, pasaban al templo y lo demás, pero no se les permitía participar en esas fiestas que se hacían de manera anual. Eran relegados, hermanos, de esa condición. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estaban con Roma? Bien parados. Y además tenían suficiente dinero. En esta condición es donde se está desarrollando esta historia que vamos a analizar. Ese es el marco histórico. Ahora, uno de los elementos es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted dígame, si estuviera en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo y usted se diera cuenta que este rabí caminaba sobre el mar, hacía milagros en la nutrición o en la alimentación de varias personas, alimentaba a 5,000, dice allí, y eran puros adultos, más los niños, más el resto de familia. Hermanos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos. Usted dígame si no tuviera la intención de ver o conocer a nuestro Señor Jesucristo. Este conjunto de hechos estaban sucediendo, y entonces, ¿quién no quería conocer a nuestro Señor Jesucristo? Pero no solamente eso, que para crear a sus discípulos o para llamarlos, estaba llamando gente del pueblo. Los rabinos, hermanos, en ese tiempo eran muy selectivos
para escoger a aquellos a los cuales iban a enseñar. Eran muy selectivos. Pero en este caso, este rabino que estaba de moda, hermanos, no solamente estaba llamando a aquellos que no eran letrados, a aquellos que no venían de una escuela importante, estaba llamando, hermanos, a publicanos, a aquellos que los consideraban de lo peor en cuanto a hombres judíos. Los estaba recaudando para ser sus discípulos. Vamos por favor a Marcos 2:13. Abra su Biblia allí, Marcos 2:13. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. El 14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Este Leví, hermanos, pues es el mismo Mateo del que inicia el Nuevo Testamento. Estaba con uno que estaba sentado en los tributos, en el banco de los tributos, estaba recibiendo lo recaudado. Ahora, regresémonos, hermanos. También en el libro de Mateo 9:9 puede ver la historia de este mismo Mateo, cómo era un publicano, era un recaudador de impuestos, una gente odiada, menospreciada por el mismo pueblo judío. Entonces, ¿usted cree que este personaje no quería conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿No quería Zaqueo conocer a este que estaba recaudando ese tipo de personas? Pues a nosotros nos llama la atención. Ahora imagínense a él. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Hermanos, Jericó era un lugar llamado la ciudad de las palmeras. Se encontraba entre el río Jordán y el mar Muerto. Para ir a Jerusalén, usted tenía que pasar por Jericó o bordearlo, pero era un lugar estratégico en el cual se recaudaban los impuestos de las provincias de Judea y de Perea. Allí se recaudaban los impuestos. Entonces, quien tenía que estar ahí tenía que ser una persona importante en cuanto a la recaudación de impuestos. Algo sobresaliente, y hermanos, quiero que en este momento usted lo analice. Aquellos que me estén escuchando también lo piensen. Nuestro Señor Jesucristo fue la última vez que pasó por Jericó. No volvió a pasar. Zaqueo, porque aquí en el 2 dice, Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y además, ¿qué, hermanos? Era rico el hombre, era rico. Hermano, siendo recaudador, si de por sí los que recaudaban en las provincias, ellos cogían para sí un pedacito de lo que recaudaban, y este Zaqueo, teniendo lo que ya se había recaudado, imagínense cuánto no tenía la posibilidad de coger de dinero. Entonces el hombre era rico. Ahora,
La palabra, el nombre Zaqueo, se puede decir que tiene dos significados de acuerdo a el origen de la misma palabra. La palabra saqueo en judío significa Dios se acordó. Zacarías como tal, el nombre de Zaqueo puede tener dos orígenes, uno de origen griego y otro de origen judío. El de origen griego es la palabra Sakai, que significa puro, limpio y justo. Esa es la palabra Sakai en griego. En judío se cree que el nombre de Zaqueo viene de una acortación de la palabra Zacarías. Zacarías significa Dios se acordó. Y hermanos, díganme si no le quedó al bolsillo el nombre de Zaqueo. Si su nombre era judío, le acortaron el nombre y en vez de Zacarías, que sería su nombre judío, le pusieron Zaqueo. ¿Qué nombre, qué apodo tan al bolsillo le quedó para este publicano? Zaqueo. Pero como este hombre es de origen judío, pues se le da, seguramente su nombre era Zacarías, ¿sí? Que significa Dios se acordó. Pero ¿se acordó de qué? Hermanos, permítame especular un poquito allí. Como que me lo merezco, pues estoy acá y traigo el micrófono. Vamos a un capítulo atrás del libro de Lucas. Y póngase de pie, hermanos, porque para que usted mueva sus piernas hacia uno, mueva las manos como si tuviera algo estuviera calentando, para que esa sangre que estaba en sus pies suba a su cerebro, se le quite el sueño. Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ay, hermanos, fíjese, cómo nuestro Señor Jesucristo avienta como algo para que les caiga. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y allí estaban aquellos a los cuales se va a referir. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este hombre, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como a este ¿qué? Publicano. Siéntese, hermano, siéntese, ya su sangre regresó a su cerebro y ya está escuchando otra vez la palabra de Dios. Hermanos, este publicano, y le está diciendo algo que le acomoda: ladrón, seguramente adúltero. Y aquel escuchando la oración de este, decía: pues sí, la verdad, pues todo eso soy lo que están diciendo.
Dice el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De seguro estaba escuchando todo eso y le quedaba, hermano, le quedaba, pues era publicano. Y a ver, ¿no podría ser este publicano este Zaqueo? Fíjese cómo después está el 18 y después ¿qué sigue? Capítulo 19. Y el nombre de Zacarías es: Dios se acordó. ¿De qué se acordó? Pues a lo mejor de esta condición, de que este publicano del cual se está hablando probablemente hubiese sido este Zaqueo. Puede ser, no puede ser, pero encaja perfectamente, hermanos. El 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Regresamos a Lucas 19, es donde acabo de leer. Hermanos, procuraba, quería ver a Jesús. ¿Quién no quisiera haber visto a Jesús? Y al igual que usted, hermanos, yo creo que estuviéramos todos tratando de ver a ese rabí, tocarlo, verlo, escucharlo. ¿Quién no quería? Y Zaqueo, hermanos, con mayor razón, pues ya vimos que estaban dentro de su círculo más cercano de nuestro Señor Jesucristo. Estaba un publicano llamado Leví, Mateo. Estaba allí, quería ver a Jesús, cuéstele lo que le cueste, hermanos. Pero fíjese, quería verlo. Y dice la palabra de Dios, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues ¿era qué? Era pequeño de estatura, a lo mejor como mi estatura, hermanos. Ya ve que, mire, a lo mejor como mi estatura, a lo mejor un poquito más pequeño. Pero yo creo que veían a Zaqueo, lo veían acercarse a querer ver, y la multitud haciéndole espacio, haciendo una valla para que pasara nuestro Señor Jesucristo por en medio. Y de seguro este Zaqueo, hermanos, cuando se iba a aproximar a la fila, ¿qué hacían? Mira, ahí está este chaparrito, ciérrale, el que le deje pasar le damos pamba. No hay que dejar pasar este chaparrito que está ahí. Hermanos, es más, su casa, las casas en ese tiempo eran continuas, los techos eran continuos. Hay una historia en la cual descienden a un enfermo por un techo, eran continuos y lo utilizaban para terracear, para ver quién iba pasando, hermanos. Pero en ese tiempo, en ese momento, las terrazas estaban llenas. ¿Quién no quería ver a nuestro Señor Jesucristo? Y yo le pregunto, hermanos, Zaqueo tenía que tener un conocimiento amplio de economía. Yo creo que era doctor en economía. Tenía que tener, pues no que tenía que tener, sino que era, ¿qué, hermanos? Era rico. Además tenía una influencia importante
con Roma. Y yo le pregunto, ¿la riqueza le sirvió para ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿Pudo hacer una escalera de plata y subirse y ver a Dios? No. ¿Le sirvió todo el conocimiento intelectual que pudiera tener de economía para conocer o ver a Dios? No. Nada de eso le sirvió. Le sirvió la influencia en Roma para poder ver a Dios. Nada de eso le sirvió para ver a Dios, a Jesucristo, a ese rabí que iba a pasar por ahí. Nada de eso le sirvió para ver a este maestro. Pero hay una determinación por parte de Zaqueo para ver a Jesús. Él se hace un propósito de ver a ese rabí pasar por donde iba a pasar. Y vio, no creo que viene de allá, tiene que pasar por acá, tengo que hacer el esfuerzo para llegar antes y estar preparado para el momento en el cual va a llegar Jesús en este punto. Tiempo, espacio, velocidad, y dijo, allí voy a estar en ese lugar para ver a Jesús. ¿Usted se da el tiempo para venir a la iglesia? La oportunidad, hermanos, para poder venir y escuchar de la palabra de Dios. Poder venir y ver a Dios, ver a Jesús, escuchar de las enseñanzas de Jesús. Zaqueo se está dando un esfuerzo para ver a ese rabí que iba a pasar. Y fíjense lo que hace. En el capítulo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Hermanos, no le importó la riqueza que tenía, no le importó el estatus que tenía. Es más, yo creo que si llevaba a los hijos, dijeron, ay, mi papá quiere ver a fuerzas a este Jesús. No, qué oso, qué oso. Y la señora decía, no, Zaqueo, ¿qué necesidad tienes? Por favor, ya no lo alcanzaste a ver. Pero no, Zaqueo va y se trepa a un árbol. No le importó la condición que pudiera tener en ese momento. Él lo que quería ver era a Jesús. Y se subió a un árbol, ¿qué, hermanos? ¿Un árbol qué? A un árbol sicomoro. Y este es el tercer elemento que vamos a analizar. El árbol sicomoro. En la Biblia, cuando se estudia a profundidad, estos aspectos botánicos tienen incluso ciertas interpretaciones, ¿sí? Y en esta situación, este árbol de sicomoro, el árbol de higuera, tienen un significado, una representación como tal. Y para un ejemplo, vamos por favor acompáñenme a Primera de Reyes.
en Primera de Reyes 19. Muy bien, en Primera de Reyes 19, ustedes recuerdan de este profeta Elías, que había sido usado de manera sorprendente por parte de Dios. Y estaban los Baales tratando de consumir ese fuego. Y entonces ellos se laceraban, gritaban, vociferaban, exaltando a su Dios, con la finalidad de que consumiera ese conjunto o ese sacrificio que habían hecho. Y el profeta hasta se mofaba de ellos. Decían, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor anda distraído con alguna otra cosa. Échenle ganas, échenle ganitas, vale. Y no le respondió. Y entonces el profeta Elías oró a Dios y, hermanos, lo que tenía para consumirse allí, el sacrificio, dice la palabra de Dios que hasta le echaron agua y escurría el agua. Entonces oró, ¿y qué pasó? Se consumió todo eso, y incluso el agua que estaba alrededor se evaporó. Y después, ¿qué sucedió, hermanos? Les mandó a cortar, a matar a todos los profetas de Baal. Y acabaron con una cantidad significativa de profetas. Después de haber sido usado, la reina Jezabel se molestó de haber matado a sus sacerdotes y manda matar a Eliseo, a degollar, a cortarle la cabeza, y le da una sentencia. Y este hombre de Dios, espantado por esta condición, fíjese lo que sucede. Usted ponga atención, hermanos, porque estamos en el otro elemento, que es el árbol sicomoro. Dice en el 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un ¿qué? Enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deseando morirse. Fíjense, hermanos, que árbol debajo de un enebro, cuando se iba de camino a Jerusalén para las fiestas, si en el camino sucedía que alguien moría, no lo podían poner en hiel y después enterrarlo. No lo podían incinerar, quemar. Entonces, lo que se hacía, hermanos, para evitar que una persona se contaminara al momento de pisar el lugar donde hubiese un muerto, lo que hacían era enterrar debajo de las raíces de un enebro al muerto. Entonces, cuando usted ya llevaba 2 semanas de camino hacia Jerusalén para celebrar las fiestas, usted veía a lo lejos un árbol de enebro, ¿y qué hacía? Pues lo bordeaba, porque si usted se contaminaba pisando o estando con un lugar de un muerto, era impuro, no podía llevar a cabo las fiestas, se consideraba impuro, hermanos. Entonces esa era la forma.
Y Elías, ¿qué dice? Prácticamente lo que dice allí: mira, Dios, quítame la vida, ya estoy debajo de un enebro, ya nada más para que me echen la tierrita y ya me muera, y no les causa algún perjuicio a los que después se den cuenta que yo morí en algún otro lugar. No, aquí en el árbol de enebro. Muy bien, hermanos, regresemos a a Lucas, si son tan amables. Muy bien, hermanos, mueva su cabeza hacia un lado. Ya el calor está fuerte. Lucas 19, respire profundo. Ya casi vamos a terminar y vamos a ver esta Rosita, cuál fue su fin después. Entonces, el árbol de enebro que acabamos de ver representa una tumba. Y el árbol de la higuera, hermanos, pues la higuera es una Ficus carica. Eso es como se le nombra a este árbol de la higuera. El sicomoro es también es un Ficus morea, pertenecen a la misma familia. Pero la higuera produce frutos después de 3 años que usted la siembra. Se esperan que dé los frutos correspondientes. Los frutos se cosechan 2 veces al año, a finales de la primavera y a comienzos del otoño. El número de hojas que usted ve en el árbol es proporcional a la cantidad de higos que va a dar. Si usted veía un árbol con muchas hojas, significa que tendría esa misma cantidad de frutos. El higo, el aceite que se saca de él, se utiliza para la unción. Y por los judíos, ellos se consideran la unción, se consideran los más importantes para con Dios. Representa a Israel. Vamos, por favor, a Marcos 11. Del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempos de higos. El 14 dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, aquí fíjese que la higuera, como les comentó hace unos momentos, representa a Israel. La higuera, este tiempo sucedió, esta historia antes de la primavera. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué dice la historia? Que ve a una higuera que tiene muchas hojas, y cuando se acerca ve y no tiene fruto. Y después de eso, cuando la maldice, y ya no vuelve a tener fruto. Pero ¿por qué? El árbol prometía una abundancia de frutos,
¿Estamos de acuerdo? Ya habíamos comentado que el número de hojas era proporcional al número de higos que iba a dar. Sin embargo, no había fruto. Y de esta manera, hermanos, el pueblo de Israel tenía todos los elementos para dar fruto espiritual, pero era estéril. Era estéril, hermanos. Todavía, hasta el día de hoy, siguen esperando al Mesías. Y vamos ahora, entonces, la higuera representa a Israel y el árbol sicomoro, ¿qué es lo que nos llega a representar? Entonces, como les comenté, el árbol sicomoro es el Ficus morea, originario de Egipto, Cisjordania y lugares aledaños. Es un extranjero del lugar, de esa historia, porque está en Jericó. No pertenece a Judea como tal. Este árbol, hermanos, tiene unas como pepitas redonditas que es su fruto. Estas pepitas redonditas se envuelven sobre la rama y dan una apariencia de acuerdo a cómo van madurando hasta cierto grado sabrosa. Primero es verdecita, después va cambiando el color y adquiere por último un colorcito amarillo. Parece jugosa y sabrosa el fruto que produce, pero es engañoso. Lo cogen, lo mastican y no es agradable, no es sabroso. Pero tiene una peculiaridad, que estas hojas que están en este árbol, si se les machaca, se les conserva en alguna sustancia que permita la extracción de sus propiedades de la misma planta, de la misma hoja, y se adquiere un cataplasma de la misma, es capaz de sanar algunas enfermedades de la piel y además de limitar el dolor en el sitio donde se coloca. Entonces, este árbol produce esas hojas que son capaces de sanar. Ahora, aquellos frutos que no son buenos, lo que hacían antes, los machacaban, los dejaban secar, los machacaban, los molían y se los daban a los marranos. Fíjese que en la palabra de Dios, incluso para aquellos que son impuros o para aquellos que se les considera pues menos como tal, a los no judíos, a los no hijos de Abraham, incluso se les decía o les decían como cerdos, se referían a ellos como cerdos. Incluso nuestro Señor Jesucristo utiliza una palabra y les dice perrillos, cuando llega una mujer serofenicia a pedir que expulsara a unos demonios de su hija, y dice nuestro Señor Jesucristo que no es correcto que los perrillos se alimenten de lo proporcionado a los hijos. Y la mujer dice, pero también de las migajas se puede alimentar. Y allí en esa parte se refiere nuestro Señor Jesucristo a aquel pueblo que no es israelita como perrillos. Y ese da para otro estudio, pero a lo que vamos, hermanos,
lo que produce este árbol sicomoro, es algo despreciable a los ojos de los judíos, poco apreciable. El fruto no es apreciable. Usted se imagina llevar un fruto, un arreglo frutal para regalo, y ese arreglo frutal para regalo le pone a lo mejor manzanas, kiwis, algunas naranjitas, algo que se vea bonito, hermano, y usted le adorna con unas roscas de los huizaches, de las que venden ahí al llegar. ¿Cómo se vería ese arreglo? Pues ya como que no tiene forma, ¿verdad? Entonces, más o menos, hermanos, eran así despreciables los frutos. Pero tenía una peculiaridad ese árbol, que sus hojas servían para sanación. ¿Sí? Sigamos. En la escritura, en el Apocalipsis 22:2, hay una relación de un árbol que produce hojas que son para sanación. Fíjese, Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, hermanos. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo, que produce sus 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, ¿de qué? De las naciones. Hermanos, la sanidad de las naciones, las hojas, lo que representa el árbol sicomoro es la iglesia. Es esta iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Lo que sale de aquí es para sanación de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu, hermano. Lo que sale de aquí es no para Paxingán, no para Michoacán, no para México, es para las naciones enteras. Ya va cogiendo de a dónde se subió Zaqueo. ¿A qué se subió, hermanos? A un árbol. ¿Qué árbol era? Sicomoro. ¿Y el árbol sicomoro qué representa? La iglesia. Usted, al igual que Zaqueo, hizo su esfuerzo para poder ver a Jesús. Cuesta trabajo, hermanos. Créanme, los domingos tiene que hacer esfuerzo. Ya a lo mejor está cansado de toda la semana y a lo mejor el domingo es la única oportunidad que tiene para dormir un poquito más tarde. A lo mejor sus teléfonos, sus negocios descansan ese día, entonces tiene usted oportunidad de descansar. A lo mejor tiene un tiradero en su casa y dice, pues el domingo, y antes de llegar a la iglesia para disfrutar después, se hace un esfuerzo para llegar aquí. Y le felicito, hermanos, porque está en el lugar correcto, donde su alma va a ser nutrida, su alma va a ser restaurada. Aquella necesidad física, económica que tenga, de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a hacer. Y a lo mejor en la voluntad de Dios está el que usted sane de aquella enfermedad. Está en el lugar correcto, hermano.
el 19:4 de Lucas, Lucas 19:4, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. En el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, imagínense usted esta escena y quiero que usted la reviva en el momento en el cual va usted a la presencia de Dios. Zaqueo hace todo lo posible por ver a Jesús, todo lo posible. Le importa poco su estatus, se sube al árbol. Lo que le diga a su esposa, lo que le diga a su hijo, lo que le diga a sus familiares, lo que le diga a quien le diga, él va a ver a Jesús. Los principales oponentes para que a veces usted acuda a la iglesia es su misma familia. Zaqueo no le importa. Está pendiente, hermanos, del árbol. Se sube al árbol y está pendiente que viene nuestro Señor Jesucristo. Y va pasando. Y hermanos, lo voltea y lo ve. Imagínense lo que experimentó este Zaqueo. Imagínense lo que vamos a experimentar en el momento en el cual estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Le podamos ver así como le vio Zaqueo. Yo creo que su corazón dio un revuelo allí, hermanos, de gusto, de alegría, de que aquel al que quería ver voltea. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo ve. Voltea, lo ve. Pero él hizo todo el esfuerzo para ver a Jesús. Dice y vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que yo, hermanos, yo creo que este Zaqueo, en cuanto le dijo hasta su nombre de apodo, no le dijo: Señor Zacarías, baje usted del árbol. ¿Qué está haciendo por allá, amigo? Dijo: Zaqueo, hombre, cuate, baja, vete, ¿cómo está la comadre, pues? ¿Y sabes qué? Hoy quiero ir a tu casa. Quiero ir a posar donde tú vives. Hermanos, la mayoría de la gente quería hospedar a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos por qué lo querían hospedar. Querían que Él hablara en su casa, que estuviera en su casa. A lo mejor tenían alguna necesidad. Hermanos, pues yo le invitaría. Y a veces nosotros decimos: si viniera nuestro presidente, a lo mejor algunos de aquí, y él dijera: ¿quién me invita a su casa? A comer lo que tenga allí. A lo mejor el pueblo de Apaxingán, si se diera cuenta, yo, para que fuera el presidente de la República. Y aquí estamos ante una persona la cual hizo el esfuerzo por ver a Jesús, y Jesús le dice: prepárate, yo voy a tu casa. Y entonces, el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, yo creo que hasta se cayó del árbol. Dijo: ay, yo así me bajo, no se preocupe, yo así me bajo. Y corrió y acomodó todo para que llegara a su casa. Y le recibió como gozoso.
Y al ver esto, todos murmuraban. Todos decían: está entrando a una casa de un pecador. Mire a toda la chusma que tiene. Tiene a prostitutas, tiene a los levitas, tiene un levita allí que le está sirviendo de aprendiz. Me gusta un himno que está en el 333, dice que hay una senda. Usted si recuerda ese himno en el cual dice que hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo puedo encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Y luego dice: las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. A veces los que murmuran alrededor, hermanos, puede ser nuestra misma familia, nuestros amigos. Incluso, ¿cuántos de aquí, espero que no haya sucedido, que le hayan preguntado: ¿a dónde vas? Y usted ya ha dicho: al centro. No, voy a ir a ver un partido de fútbol. Me voy a las albercas. Que le dé pena el decir que viene a la iglesia. La iglesia puede ser menospreciada por algunos. Pueden incluso decir cosas que no van relacionadas con la iglesia. Para terminar, hermanos, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo una transformación. Jesús le dijo algo que tenía que hacer. No, de su mismo corazón, de la transformación que hay en el ser humano después de que escucha a nuestro Señor Jesucristo y lo acepta, hay una transformación automática, progresiva, y debe de ser persistente. Esa transformación que le da para decir a Zaqueo: yo la mitad la voy a dar a los pobres, y si a alguno le he defraudado, 4 veces le voy a dar lo que le defraudé. Hay una transformación total. Se subió al árbol sicomoro para ver a Jesús. Vino a la iglesia, vio a Jesús. Pero fíjese algo que es importante en esto. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando usted viene aquí, acepta a nuestro Señor Jesucristo, confía en Él, hermano, se lo lleva a su casa. ¿Qué le pasó a Rosita? Después, este marido golpeador y alcohólico, sospechando que Rosita le era infiel, decide: yo te voy a acompañar a esa iglesia.
y quiero conocer a cada uno de los hermanos y es más, al pastor de manera personal, porque creo que tú tienes algún amorío con alguno de ellos, porque se ha transformado tu manera de ser. Rosita estaba preocupada, hermanos, pues no sabía cómo iba a reaccionar este hombre. Pues se llegó el día en el cual, es más, el marido dice: a ver, chiquillos, arréglense todos, vamos a ir a esa iglesia de donde va tu mamá, arréglense y vamos a llegar tempranito, vamos, para ver cada uno de los que se acerca allí a tu mamá, porque se van a quedar sin mamá. Miren, llegan los niños, llega la hermana, ocupa su lugar. El Señor esperando, pues, viendo a Rosita dónde echaba la mirada. Pues la mirada nada más estaba al frente, saludaba a las hermanas, así como usted, hermano, así como usted. La relación que tiene con uno y el otro, lo exhortaba y le preguntaban: hermana Rosita, ¿cómo está? Bien, y mire, le presento a... Y el hombre cada vez más avergonzado por lo que estaba pasando, porque sus sospechas no concordaban. Y llegaba el pastor, Rosita dice: ahorita va a llegar el pastor y quién sabe qué le vaya a decir. Y el pastor va y saluda al esposo, se presenta con él. Y ya el hombre pues ya cada vez iba más bajándole esos humos que tenía. Y regresan a la casa. Y este hombre reflexionó acerca de lo que Rosita hacía. Y le dijo: yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero tener esa relación que tú tienes con aquellos que tú dices hermanos. Yo quiero entender lo que dice el pastor, no quiero perderme donde está Apocalipsis, porque dijo que Apocalipsis no sabía ni dónde está. Quiero aprender. Rosita llevó a nuestro Señor Jesucristo a su casa. Así usted, hermano, cada convertido que hay, lleva a nuestro Señor Jesucristo a su casa y es de bendición para ese hogar, pero lo hace a través de la iglesia o a través de alguna otra situación. Hermanos, yo los exhorto a que tengan un árbol sicomoro, una iglesia en la cual usted se pueda reunir. Aquellos que me están escuchando por internet y que, hermanos, este canal que se ha abierto no es para que usted no se reúna en una iglesia. Estas enseñanzas que se transmiten, hermanos, es para que usted crezca en la palabra de Dios, pero para nada sustituye su iglesia local. Para nada. Hermanos, se requiere de la comunión los unos con los otros para un crecimiento. Así nos lo dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y obviamente aquí estaban las puertas abiertas en Ponce de León número 55, en la colonia Palmira, en Apaxingán, Michoacán, para recibir a aquel que quiera conocer de Dios. ¿Sí? Y pues vamos a orar, hermanos. Dios Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permites aprender de ti, mi Dios.
y aprender de lo importante que es tener una iglesia en la cual se enseñe de una doctrina que vaya acorde a tu palabra, mi Dios, en la cual podamos aprender de ti, aprender de todo lo que tú tienes para nuestra vida. Te pido, Padre, que si alguno de nosotros no está completamente seguro de tener a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, tú le abras su entendimiento y pueda aceptarte, Padre. Porque así como en esta historia que vimos, que pasaste por Jericó una sola vez, ya no volviste a pasar, mi Dios, fue la última vez que pasaste y puede ser la última para alguno de los que nos está escuchando. Alabado, glorificado sea tu nombre. Te pido estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.